When you wake up in the morning, do you ever say thank you to God? It's easy to be worried, but it feels way better when you are not. Think about the way that the sun comes into your heart. It brightens up the window and it brightens up some of your thoughts. Welcome to New Life Bilingual Church. Bienvenidos a la Iglesia Bilingüe Nueva Vida. I'm about to go in. You're just in time for our worship service. Están buena hora para nuestro servicio de adoración. Oh, almost forgot to use my hand sanitizer. Voy a limpiar mis manos. And come on in. Queridos hermanos en Cristo, sean bienvenidos a la Iglesia Nueva Vida. Vamos a orar para que el Señor nos ayude en este día. Vamos a dedicar este tiempo al Señor con gran amor, respeto y reverencia. Vamos a darle gracias porque una vez más nos tiene reunidos, aunque sea de esta forma, pero podemos escuchar su palabra no se detiene. Padre Celestial, te damos gracias porque una vez más nos has permitido, Señor, Dios mío, que estemos reunidos en tu bendita presencia. Te pedimos, Señor, que todos a una podamos recoger, Señor, toda la información que nos dé tu palabra, Señor, y que sea de bendición para nosotros, que podamos, Señor, amarla y obedecerla cada día. Te pedimos sabiduría para el pastor y que lo llenes de tu misericordia, de tu amor, que tu Santo Espíritu lo dirija. Y Señor, esto te lo pedimos en el bendito y precioso nombre de Jesús, tu amado Hijo, que contigo y el Espíritu Santo vive y reina por los siglos de los siglos. De tu salvación.
Raise your head, for love is passing by. Come to Jesus. Come to Jesus. Come to Jesus and live. Levantada esta carga, muy lejos de ti, limpiada por la sangre del Señor. Canta Cristo, canta Cristo, canta Cristo. Like a newborn baby, don't be afraid to crawl. And remember, when you walk, sometimes you fall. Fall on Jesus, fall on Jesus, fall on Jesus and live. En camino solitario y lleno de dolor, oscuro cuando empiezo a llover. Clama a Cristo, clama a Cristo, clama a Cristo y vive. When the love spills over and when music fills the night, and when you can't contain the joy inside, dance for Jesus, dance for Jesus, dance for Jesus and live. With your final heartbeat, kiss the world goodbye. Then go in peace and laugh on glory's shoreside. Fly to Jesus, fly to Jesus, fly to Jesus and live. Con el último latido de tu corazón, ir en paz del mundo triste aquí. Vuela Cristo, vuela Cristo, vuela Cristo y vive. Crea Cristo, crea Cristo, crea Cristo y vive. Fly to Jesus, fly to Jesus, fly to Jesus and live.
Hello, church family. Hola It familia is de so la good iglesia, to be back me with da you all. gusto estar con ustedes otra vez. La última vez que estaba con ustedes era en marzo, entonces ha sido demasiado tiempo, entonces estoy muy emocionado para verles otra vez y bueno, cuando estamos en persona pues me va a dar gusto. Voy a dar un testimonio breve de lo que Dios ha estado haciendo en mi vida en los últimos meses. En marzo salí de la universidad. Fui a mi casa porque enviaron a todos los estudiantes a sus casas por lo demás del semestre. Entonces estaba en mi casa por ese tiempo y el verano. Y era comparado con lo que muchos han experimentado, y muchos de ustedes con COVID y con la tristeza y el estrés y las luchas que vienen con esto y han sido causadas por el virus. Comparado con todo eso, no puedo quejar. Estamos en la casa, pues era más tiempo que había estado en casa desde que salí por la universidad. Y había muchas bendiciones, no esperabas por medio de esto. Una de las maneras en que vi a Dios trabajando, siendo fiel a mí, era en el área de mi salud, mi espalda. No sé cuántos de ustedes saben esto, pero el año pasado, hace 2 años, he tenido problemas con mi espalda y estoy en dolor casi constantemente y no sabía qué era, si me lastimé, pero no estaba mejorando y estaba tratando de entender. Y cuando salí en marzo, estaba frustrado con esto y pues en dolor casi constantemente. No podía hacer muchas cosas, no podía cargar cosas. Me dolió estar sentado y hacer cosas normales en la vida diaria. Era muy frustrante. Y si hubiera seguido en la universidad o con mis planes en el verano, a lo mejor no hubiera mejorado porque no había mucho espacio para que podía recuperarme por las cosas que estaba haciendo, pero porque tenía que estar en la casa sin mucho para hacer, sin trabajo, sin clases. No salí de la casa, pero lo que pude hacer era terapia física por 4 meses seguidas y en el fin esto me ayudó mucho y doy gracias a Dios por esa oportunidad. Todavía tengo un poco de debilidad y dolor, pero mi espalda está mejorando mucho y doy gracias por sus oraciones. He visto a Dios sanarme de esta manera y ha sido fiel conmigo, especialmente en la manera en que la frustración con esto empezó a pues molestarme mucho y era tan, pues me molestaba que no podía hacer las cosas que quería hacer, no podía pues jugar y correr y hacer las cosas que para mí son cosas normales y me frustraba, pero algo que yo aprendí y todavía estoy aprendiendo por medio de todo eso es la paciencia, esperar al Señor, porque Él sí, tiene los planes mejores y es fiel. Pero a veces su tiempo no es el tiempo que esperamos nosotros. Y me falta mucho aprender, confiar en Dios cuando me pasan cosas difíciles. Pero este verano me dio la oportunidad de practicar esto de una manera diaria y pequeña. Entonces esto es una manera en que he visto a Dios mostrando su fidelidad y contestar mis oraciones. Espero que eso les anima y estoy muy emocionado para verlos otra vez.
welcome to Kids Corner. Today we're going to be learning a song that hopefully you will remember each time we sing it in church. It talks about what a mighty God we serve. Lisa, can you read our verse for us? This is Deuteronomy 10:17. For the Lord your God is the God of gods and the Lord of lords, the great, the mighty, and the awesome God. And Maddie, can you tell us anything awesome that God has done? Well, he defeated death by dying and coming back to life. Yep. Lisa, how about you? I was thinking that he showed his power when he healed you 3 years ago so quickly from your Guillain-Barré, and all the doctors were amazed at how fast you healed. He did. Another mighty thing that he has done is he created you and me and each of you. You're all his creation, and mighty is a God that we serve. So we're going to sing this song, and we'll sing it through in English, and then we'll try it in Spanish. And if you can draw us a picture of something mighty that God has done and send it to Dan and Jody to their email, we can show it on the video next week. So just have Mom and Dad send it over to them. It can be something big, something little, but something mighty that God has done. But here's the song that we want you to remember. Okay? Start us off. What a mighty God we serve. What a mighty God we serve. Angels bow before him. Heaven and earth adore him. What a mighty God we serve. Poderoso es nuestro Dios. Poderoso es nuestro Dios. Los ángeles lo adoran, el mundo le da honra. Poderoso es nuestro Dios. Good job. And remember to send those pictures to Dan and Jody, and we'll see you next week. Bye-bye. Several years ago, Hace unos años hice un viaje de muchas millas, unos cientos millas. No estaba corriendo, ni andando en bicicleta, ni nadando, ni volando. En realidad estaba manejando, pero lo que era interesante de este viaje es que estaba manejando un carro muy viejo que muy posiblemente iba a descomponerse. Entonces, di gracias a Dios que no tuve problemas con eso. Y estaba viviendo en la ciudad de Chicago. Bueno, llegando para vivir en la ciudad de Chicago por unos años. Entonces, era una transición entre vivir en la tierra provincial hasta la ciudad. Era una transición a la ciudad y no tenía una idea buena de cómo iba a ser vivir en la ciudad, viniendo de un lugar en el campo. Y donde yo había pues vivido, tenía confianza para vivir y hacer las cosas que necesitaba hacer, pero todo era nuevo para mí. Tenía que enfrentar con cosas nuevas. Si me hubieras conocido en este tiempo, hubieras visto que lo que pasó en esta historia era algo que uno podría imaginar de mí. Me desperté escuchando sonidos raros afuera de mi departamento en Humboldt Park, en Chicago. Y inmediatamente yo pensé, alguien está tratando de
de entrar en mi casa para robarme. Y también pensé en otra situación. A veces piensas en las situaciones peores en ese momento. Pensé, tal vez es la grúa que está quitando mi carro. Entonces, inmediatamente, yo me levanté. Todavía no había abrido la puerta del departamento, pero ya estaba listo para acción. Y estaba listo para confrontar a los que me estaban tratando de robar. Pues, y es normal en una situación así, no sabes lo que está pasando, pero con, pero en realidad yo había faltado, habían cosas que no había entendido. Abrí la puerta y vi los basureros haciendo su trabajo normal. Esto me alivió al saber que nadie estaba tratando de robar a mi casa ni a mi carro, pero yo había brincado pues pensar que estaba pasando algo malo cuando en realidad era algo muy normal, la basura. Entonces, la realidad no era lo que había pensado. La realidad era algo muy diferente. Entonces, muchos de ustedes podrían imaginar, pues tal vez han experimentado algo entrando en un contexto nuevo. A veces uno llega a la ciudad y piensa, ¿por qué está tan complicado el sistema de carreteras y todo en la ciudad? Tal vez vienes de un lugar donde las carreteras tienen más sentido, pero o hay otras maneras en que podríamos brincar a presumir algo que no es cierto, no es la realidad. Pero tal vez tenemos diferentes contextos que nos hacen pensar en situaciones de una manera diferente. Entonces pensamos, ¿por qué enfrentan las personas de otras culturas en maneras diferentes que nosotros? Y tal vez nosotros tenemos un poco de flojera y no tomamos el tiempo para entender a otras personas de otras culturas. Y muchas veces vemos esto en la comunicación entre diferentes personas. En mi casa, en mi familia, teníamos 8 personas. Y a veces nos preguntábamos, ¿por qué no hiciste esto? ¿Por qué no hiciste algo diferente? Hay momentos cuando faltas la paciencia con los demás. ¿Cuáles son las maneras en que resistes entender a los demás? Porque se requiere trabajo, gastar energía para entender a los demás. Este tipo de cosas pasa a todos. Faltamos entendimiento por los demás. Y Santiago, vamos a ver, está enfrentando asuntos parecidos. Santiago está hablando de un contexto que debemos de entender. Hay que entender lo que él está haciendo. Cuando él escribe esta carta, está escribiendo a judíos que habían sido sacados de sus tierras. Dice Santiago, dice Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Y a veces no ponemos mucha atención a esas introducciones, pero es importante porque él dice cosas específicas a las personas que son los recipientes de su carta. Y es muy diferente que las introducciones en otras cartas en la Biblia.
Entonces dice que es un siervo de Dios. Él tiene autoridad para hablar. También él entiende algo de su audiencia, que son judíos, que creen en Dios. Y él está escribiendo a personas que están dispersadas por el mundo, son refugiados, están fuera de la tierra de su hogar, están viviendo en pobreza, en opresión. En ese tiempo habían gente que eran dueños de mucha tierra, ricos que estaban aprovechando de los pobres. Vemos esto en capítulo 4. Y Santiago está preocupado por esas personas y les está animando para seguir adelante en su fe, en su justicia. No todos eran pobres, no todos oprimidos, pero hay diferentes grupos. Algunos necesitaban ser corregidos, estaban juzgando a los demás. Y vamos a ver lo que dice Santiago acerca de esto. Si tienen su Biblia, pueden abrirlos a Santiago capítulo 4, 11 y 12. Y vamos a ver el contexto para entender lo que está pasando. Santiago capítulo 4, empezando en versículo 1 hasta versículo 12. Doy gracias a Dios por la oportunidad de compartir este mensaje, descansando una semana más del libro de Hebreos. Entonces estoy agradecido a Pastor Daniel por la oportunidad y vamos a regresar a Hebreos la semana que viene. Así dice la palabra del Señor. Hermanos, así dice el versículo 1. ¿De dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? Desean algo y no lo consiguen, matan y sienten envidia. No pueden obtener lo que quieren, riñen y se hacen la guerra. No tienen porque no piden. Y cuando piden no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Oh, gente adúltera. ¿No saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. ¿O creen que la Escritura dice en vano que Dios ama celosamente al Espíritu que hizo morar en nosotros? Pero Él nos da mayor ayuda con su gracia. Por eso le dice la Escritura, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracias a los humildes. Así que sométanse a Dios, resistan al diablo y Él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Pecadores, límpiense las manos. Ustedes los inconstantes, purifiquen su corazón, reconozcan sus miserias, lloren y lamentense. Que su risa se convierta en llanto y su alegría en tristeza. Humíllese delante del Señor y Él los exaltará. Hermanos, no hablan mal de otros. Si alguien habla mal de su hermano, lo juzga. Habla mal de la ley y la juzga. Y si juzgas la ley, ya no eres cumplidor de la ley, sino su juez. No hay más que un solo legislador y juez, aquel que puede salvar y destruir. Tú, en cambio, ¿quién eres para juzgar a tu prójimo? Señor, háblanos por medio de tu palabra en esta mañana. Sabemos que eres justo y bueno y pedimos que nos hables por medio de este pasaje en el nombre de Cristo. Amén. El propósito de este mensaje, según el pasaje que leímos, es para que entendamos mejor la voluntad de Dios en cómo se tratan los hermanos, los cristianos. Cómo podemos hablar bien.
¿Qué piensa Dios cuando juzgamos a los demás entre los hermanos? ¿Cuáles son los resultados de esto? Son unas preguntas que vamos a tratar de entender. Tengo 2 puntos principales. El primero es esto. Dios es honrado cuando evitamos criticar a los demás. Dios es honrado cuando evitamos criticar a los demás. Santiago nos está diciendo que no debemos de hablar en contra de los demás. Y sabemos que en el Nuevo Testamento es algo que es repetido varias veces. En Romanos, hay varias listas, incluyendo en Romanos, que Dios considera el hablar mal de los demás algo grave, algo serio. Y en esta lista de Romanos habla de esto. Entonces, en esas listas vemos repetido esta idea de hablar mal de los demás como algo malo, algo que no le agrada a Dios. Y es algo en que los cristianos aquí en el libro de Santiago están luchando con esto. Vemos que Santiago está hablando de la manera en que los hermanos hablan entre sí, entre los unos y los otros. Entonces, Santiago tiene preocupación que no se están portando de la manera que deben de hablar, no solamente a los demás, sino los que son sus hermanos y hermanas en Cristo. Y Santiago está diciendo que es como juzgar, como ponernos en el lugar de Dios, en juzgar a los demás cuando hablamos mal de nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Y es el mismo en el Antiguo Testamento. Tenemos muchos avisos en el Antiguo Testamento también que no debemos de hablar mal en contra de nuestros hermanos. Bueno, vamos a hablar de 2 personas, John y Macy. Son cristianos, John y Macy. John es el esposo y Macy está enferma y John ha tenido que cuidar a Macy de muchas maneras. Y John, de buena voluntad, ha cuidado de su esposa Macy. Y como pueden imaginar, cuidar a su esposa de esta manera requiere mucho energía y trabajo y causa mucho estrés. Y John siempre tiene que explicar a los demás cómo Macy está mal de su salud. Y ha hecho todo eso con una buena actitud. Pero no siempre ha sido así, John. John era en el ejército cuando era joven y ha tenido amargura, pero había un tiempo cuando él habló muy feo a una hermana en Cristo que le preguntó de Macy cuando era en un tiempo muy difícil y él habló muy fuerte y después dio cuenta de que esto causó mucho dolor a Macy, a esta hermana, y entonces por esta situación él tomó la decisión de ya no hablar mal a los demás. Entonces John está demostrando una vida que honra a Dios,
pensando en las cosas que dice ahora, en cómo puede afectar o puede lastimar a los demás. Si estamos en una situación cuando tal vez hay dificultad, hay un pleito, y el libro de Santiago nos recuerda que siempre tenemos que hablar sin juzgar a los demás. Entonces el primer punto es que le honra a Dios cuando evitamos hablar mal a los demás. Segundo, Dios es honrado cuando le permitimos a Él ser el juez. Dios es honrado cuando le permitimos a Él ser el juez. Solo hay uno que es el juez, es Dios. Esto es algo que debe ser reservado para Él. Entonces, es interesante que Santiago habla de Dios como el legislador y juez. Esto es algo que Dios únicamente tiene esa responsabilidad. Él hizo la ley y es el único que es calificado para juzgar la ley. Entonces, los judíos que están recibiendo esta carta de Santiago tal vez están pensando que ellos son calificados para juzgar a sus hermanos, pero esto es algo que solo le pertenece a Dios. Santiago también era hermano de Jesús, no espiritualmente, era su hermano. Y a lo mejor hubiera escuchado a Jesús hablar acerca de cuando Jesús habló de que no debemos de juzgar a los demás. Entonces él entiende que Jesús no está diciendo que no debemos de evaluar cosas, sino que no debemos de juzgar, decidir que otro hermano está mal. Un día cuando yo trabajaba en la oficina en mi universidad, había un estudiante que tuvo una mala experiencia. A veces tienen que esperar los estudiantes y hay mucha gente que necesitan algo y tienen que hacer una cita y luego a veces tienen que esperar. Entonces este estudiante hizo una queja porque tuvo que esperar. Y el presidente de la universidad recibió esta queja. Cuando yo trabajaba en Chick-fil-A, cuando un cliente hizo una queja, pues le dimos un cupón para otro sándwich y eso era el fin. Pues es diferente en una universidad que en un restaurante como Chick-fil-A. No podemos darle un sándwich. Entonces el presidente juntó a todos los que trabajaban en esa oficina y tuvo una reunión para hablar de lo que había pasado y en vez de responder muy rápido de una manera tal vez brusco, hablamos de la perspectiva de este estudiante y las presiones que sienten todos los demás y era algo muy bueno. Todos estábamos trabajando para entender a los demás y pues este era buen liderazgo por el presidente de la universidad cuando ayudó de esta manera y esto resolvió la situación de una manera muy buena. Debemos de ser más así, no debemos de juzgar rápidamente y ser críticos a los demás. ¿Cuáles son otras maneras en que nosotros necesitamos permitir que Dios sea el juez? ¿Cuáles son unas maneras en que antes de tener toda la información, hacemos un juzgamiento de los demás? Debemos de tener la habilidad de tener buenas conversaciones y
y buena comunicación. Dios es el único legislador, como dice aquí, el único juez. Necesitamos permitir que Él sea el juez. Ore conmigo, por favor. Gracias, Señor, por el ejemplo perfecto de tu Hijo Jesucristo. Gracias por su humildad que Él demostró. Y Señor, pedimos que tu Espíritu Santo nos habla por medio de lo que hemos visto aquí en este pasaje, de la necesidad de permitir que tú seas el juez, de ser dispuestos de dejar eso en tus manos y amar a los demás. En el nombre de Cristo. Amén. We are so thankful for all of your gifts to us. Señor, te damos muchas gracias por tantos regalos que nos das. Lord, help us to build our lives upon you. Ayúdanos, Señor, a construir nuestras vidas en ti. En el nombre de Cristo.